Hola, hola a todos. Qué bueno encontrarnos una vez más con cada uno de ustedes en tiempo de cambios. Patri, hablando de cambios, ¿cuántos cambios que estamos sufriendo hoy en día en el mundo, eh? Sí, tiempo de cuarentena. Es un mundo nuevo. Sí, desde ahora en más, de ahora en adelante, vamos a tener que aprender a vivir de manera diferente. Tremendo, tremendo. Así que en este tiempo que creemos que va a ser poco, porque Dios está obrando en favor de su pueblo y algo va a pasar en poco tiempo. Es que realmente este tiempo es para que nos acerquemos a Dios, es para que podamos tener un freno en cómo veníamos viviendo y realmente dar valor a lo que merece valor y a lo que nos hace mejores personas. Vos sabés, Patrick, hablando de esto, que es justo con el tema que venimos tratando, ¿no? Porque estamos en la segunda parte de lo que sería dentro de la serie El ADN de las relaciones, la segunda parte de el cuidado personal, ¿no? Ya estuvimos haciendo el primer programa hablando de la importancia de cuidarnos, ¿no? De cuidarnos a nosotros mismos, y en este tiempo es un tiempo especial para perfeccionar esto, ¿no? De realmente cuidarnos, porque a Dios le interesa que nos cuidemos. Justamente el tema de hoy, que es la continuación del programa anterior, da justo en el clavo a lo que realmente tenemos que hacer, el cuidado personal que se basa en poder estar más cerca de Dios. Así que este es un tiempo especial. Saben, ayer le compartía también en la iglesia la palabra del domingo acerca que es un tiempo de acercarnos más a Dios, como recién Patri decías, es un tiempo especial, pero como dice la Escritura, Romanos capítulo 8, versículo 28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que te animamos desde aquí, desde Tiempo de Cambios, que en este tiempo diferente te ayude a bien. Esta situación haga que te acerques, que nos acerquemos más a Dios. Y terminamos el programa último con una pregunta, ¿no? Porque cuando hablamos de el cuidado personal, Patri, suena, si uno no afina bien el oído y no entiende de lo que estamos hablando, suena como algo egoísta. Entonces, el programa anterior nos dejó con una pregunta. ¿Es egoísta el cuidado personal? Claro, esa y otras más. Y otras más. Como no condena la Biblia el egoísmo. Wow. Esto del cuidado personal, ¿no suena a narcisismo? Wow. Muchas preguntas surgen de esta verdad, que Dios quiere que nos cuidemos. Qué bueno. Muy bien. ¿Qué te parece si desarrollamos un poquito esta pregunta? ¿Es egoísta el cuidado personal? Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, el cuidado personal apropiado no es egoísta en absoluto. Apropiado. Esa es la palabrita. Más bien, es una actitud piadosa. La verdad es que Jesús practicaba un cuidado correcto de sí mismo. También lo hacían Pablo y los demás apóstoles. Wow. A lo largo de los evangelios descubrimos que Jesús se ocupaba de sus necesidades personales. Cuando necesitaba estar solo lo hacía. Recibía con gratitud las ofrendas para atender sus necesidades físicas. Cuando sentía hambre o sed, lo decía. No permitía que alguien controlara su agenda. Qué importante. Wow, tremendo, ¿eh? Cuando estaba pasando por una situación de angustia, pidió a sus amigos que lo acompañaran. No dudó en enfrentar el peligro que significaba obedecer el mandato de su padre, Dios, ¿no? De ir a la cruz en manos de los romanos. En pocas palabras, Jesús practicaba un excelente cuidado de sí mismo y, sin embargo, nunca cayó en egoísmo. Esto está buenísimo, ¿eh? El mismo Dios a través de su Hijo, cuando caminó por la tierra, sabemos que Jesús caminó por la tierra y era 100% Dios, pero también 100% hombre, y Él pasó las necesidades físicas que todos nosotros pasamos y salió victorioso, y en ningún momento, aunque Él atendió a sus necesidades, qué importante esto, en ningún momento cayó en egoísmo, porque Él no pecó jamás. Él es puro, es perfecto. Claro, por eso yo creo que el propósito de Dios es todo lo que Dios hace es perfecto. Claro. Todo. Y al mandar a su Hijo a hacerse uno como nosotros, Él era 100% Dios, dijiste, Rey, y 100%, 100% hombre. hombre. Entonces, muchas veces
viene a tu corazón, a tu mente, y estás escuchando de ese lado, pero él era Dios, como diciendo yo nunca voy a ser Sí, él. yo lo escuché muchas ¿No es veces. cierto? Pero yo no soy Jesús, te dicen algunos, ¿no? Y precisamente hay un error ahí de interpretación, Sí, porque si Dios mandó al Mesías, al puente, aquel que nos iba a unir con Él, ¿no? Porque eso dice la Escritura, que Él es el puente, es el único puente para llegar al Padre. y no hay otro. Y no hay otro, ¿no? Ese puente tenía que ser 100% Dios y 100% humano, y nos dio el ejemplo que por la parte humana Él venció. Amén, ¿Por claro qué? que sí. Porque siempre estuvo sostenido y siempre estuvo dependiendo de su Padre y nunca hizo nada por sí mismo, sin consultar al Padre. Esa es la clave para nosotros hoy. Qué tremendo. ¿No es cierto? Cuando nosotros leemos todo lo que Jesús, nuestro ejemplo, Nuestra señal. Claro, como dice la Escritura, el que dice que me tiene debe andar como yo anduve. Él no puede pedir algo que después no lo podemos hacer, así que ese pensamiento hay que sacarlo. Pero él era Jesús. Pero yo no soy Dios. No. Tenemos que ser como Él. Él venció y nos mostró el camino, y de hecho la palabra de Dios dice, nos hizo más que vencedores. Qué Amén. Bueno. Esto fue en primer lugar. Esto en primer lugar. Vamos calentando motores, Rey. En segundo lugar, ¿qué tenemos, Patri? Piensa en el sabio consejo de Dios por el apóstol Pablo. Si él se hubiera propuesto condenar el cuidado personal, nunca habría inspirado a escribir a su siervo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Wow, esto está en Efesios 5:29. Amén. Buenísimo, buenísimo. La palabra de Dios es justa y tiene todas las respuestas para todos nosotros. Buenísimo. Me gusta como dice, nadie ha odiado a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida y lo compara con el mismo cuidado que los maridos tenemos que tener con las esposas. Sí. Como Cristo amó a la iglesia. En las dos veces compara dos cosas que tenemos que hacer al nivel del amor con que Cristo amó a la iglesia. Una es amar a nuestras esposas y otra es cuidar nuestro cuerpo. Qué importante, ¿eh? Así que si estás oyendo el programa, si nos estás acompañando, no importa dónde estés, esto es importante. Dios quiere que te cuides. Qué bueno. Claro, y aparte, viste que dice en la Escritura, cuando le aconseja a los varones, le dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, dando a entender que, diciendo antes que los hombres deben amar a sus esposas. Así Tremendo, que todo está unido. Qué desafío. Todo está unido. Dios aprueba a quienes alimentan y cuidan su cuerpo. No los juzga en absoluto. Eso es cuidado personal apropiado. Con razón Dios a través de Pablo podía decirle al joven protegido Timoteo, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Wow, o sea que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, escucha tu cuerpo. Claro, en 1 Timoteo 5:23. Fíjate que tu cuerpo está sufriendo algunas necesidades. No hagas como aquellos que dicen, no importa, y le siguen dando y no oyen al cuerpo. Claro. Y no porque Dios no puede hacer milagros, porque lo primero que creemos y pensamos es que Dios hace milagros y lo primero que hacemos es orar. Pero hay veces que tenemos que recurrir a ciertas cosas, como en este caso. Imagínate el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre que sanaba enfermos por todos lados. No le dijo a Timoteo, voy a orar para que tus enfermedades estomacales se vayan. No, le dijo, toma un poquito de vino porque te va a ayudar a la digestión. Oí tu cuerpo, tenés problemas estomacales. Baja un cambio, Timoteo, toma un poquito de vino en las comidas. En este caso era como un remedio. No era una excusa para que Timoteo ahora comenzara a hacer o estar atado al vino, ¿no? Es otro tema. Pero baja un cambio, Timoteo, y presta atención a tu cuerpo y atende tu cuerpo. Claro, lo que pasa es que aquí no se está refiriendo al jugo de uva. Precisamente le está diciendo toma vino, porque era el vino que hoy conocemos, claro, que tiene un grado grado específico de alcohol, ¿no? El tema es
como dijiste, Rey, que ayuda a la digestión, esto está comprobadísimo. Pero el punto que tenemos que tener cuidado es cuando no se puede almorzar, no se puede cenar si no está el vino. Ahí hay una atadura. Exacto. Entonces, a veces sucede que se termina el vino en casa y nadie se acordó de comprarlo. Y muchas veces podemos saber que hay gente que dice, no, me levanto, se sentaron a comer, vieron que no está el vino, se levantan y van a comprar porque no pueden almorzar o cenar sin el vino. Eso ya sería una atadura. Exacto. Pero bueno, esto no eso es cuidado personal. Sí, no es el tema de hoy es un tampoco, consejo, ¿no? ¿no? Exacto. Aquí, si no, tendríamos que hacer varios programas para hablar de este tema. Pero en realidad, aquí estamos usando un ejemplo. En este caso fue con la enfermedad de estómago y el vino, pero vemos cómo el apóstol animaba a su hijo amado, que ya era un pastor en la iglesia de Éfeso, Timoteo, a que oyera su cuerpo, a que prestara atención a las necesidades de su cuerpo y lo atendiera. De eso estamos hablando, incluso estuvimos hablando en el programa anterior y ya vamos a meternos un poquito más también acerca de oír nuestras emociones, oír nuestro cuerpo. Qué bueno. Claro, como Pablo podía decir, acá hay unas ciertas palabras que Sí. dice, ¿cómo podrás servir a los demás si te sientes constantemente enfermo? Exacto. Hagamos algunos cambios en la dieta, ¿está bien? Solo cuando tienes el vaso lleno estarás en condiciones de llenar el vaso de otros. Si no hay nada en tu vaso, no podrás dar nada. Si tomas en serio la indicación de Dios de ser llenos del Espíritu, estarás entendiendo no solo este importantísimo paso de danza, sino la realidad de para qué fuimos llamados. Exacto, Pati, esto de tener el vaso lleno para que otros puedan ser llenados a través de nuestro vaso, está hablando específicamente de ser llenos de Dios. Como hablábamos en el primer programa, que imaginar que éramos una gran batería que tiene que estar llena de cargas con los cables que salen de nosotros para poder alimentar a otros. Pero si nuestra batería no está cargada, si nuestro vaso espiritual, nuestro vaso, nuestro cuerpo, nuestras emociones no están sanas, no están llenas de Dios, ¿cómo vamos a darle a los demás? Qué bueno, ¿eh? Cuídate primero para poder cuidar a los demás. Qué buen punto, ¿eh? Si asumes la responsabilidad por ti mismo y te ocupas de cuidar tu persona, podrás actuar desde un lugar sano, no desde tu necesidad. Esto te capacita para alcanzar el éxito en tus relaciones. Qué bueno, ¿eh? Ahora, Patri, el buen cuidado, como dijiste, ¿no? El cuidado apropiado. O sea, sería el cuidado equilibrado. Porque si no, sí podríamos terminar en egoísmo. Pero justamente estamos tratando de enseñar que a Dios le agrada que con equilibrio cuidemos de nosotros mismos. El buen cuidado de uno mismo bendice a Dios. Por supuesto. Qué bueno, ¿eh? Porque estamos óptimos para hacer todo lo que Él pide. Y al mismo tiempo le estamos bendiciendo. Exacto. Qué bueno. Dios nos ama así como nosotros amamos a nuestros hijos. Si a ellos les duele, a nosotros nos duele. Si ellos están descuidándose, a nosotros nos dolería ese descuido. A Dios le encanta ver a sus hijos satisfechos, saludables y contentos. Dios se siente bendecido cuando nosotros estamos bien. Por esto la Biblia dice en Salmo 149:4, porque el Señor se complace en su pueblo. A los humildes concede el honor de la victoria. ¿Sabe, Patri? Cuando hoy en casa estaba preparando esto y dividiendo cómo íbamos a hacer el programa, leí este versículo y ¿sabe lo que me venía al corazón? Dios a los que son o somos humildes nos concede la victoria. Esto de conceder la victoria no tiene nada que ver con compartir la gloria que se la lleva al Señor. Esto de nos concede la victoria, el Señor me hablaba y me decía, yo quiero que ustedes disfruten cuando yo les doy una victoria. Yo quiero que ustedes se gocen cuando yo los bendigo. ¿Sabes qué? Hay muchas personas, Patri, que por no haber tenido cuidado de sí mismos, ya sea en el cuerpo o en las emociones, que es una de las áreas principales, al no estar sanos, al que nosotros no estemos sanos en nuestras emociones, muchas veces eso no nos permite disfrutar de la victoria que Dios nos da. Qué tremendo, ¿eh?
Es verdad, Qué tenés tremendo. razón. Es así. A veces lo que Dios espera de nosotros es precisamente el sacrificio, pero si es lo único que hacemos todo el tiempo, terminaremos agotados. En ese caso, todos salen perdiendo. Debemos ser cuidadosos y no perder el equilibrio, aun cuando sean cosas buenas las que requieren de nosotros una enorme cantidad de energía emocional y física. No debemos pasar por alto la importancia del cuidado personal. En lugares tales como la iglesia o las organizaciones de beneficencia, a veces incluso en nuestras familias, es posible que terminemos agotados sin que sea necesario. En un marco de amor necesitamos recordar unos a otros que Jesús dedicó tiempo para descansar y para alejarse De la multitud. de la multitud. Es que a veces realmente nos excedemos porque nos ponemos nos volvemos, hay una palabrita que siempre se usa, trabajólicos. Es como que excited, como es, nos excitamos tanto para darle, para poder bendecir a otros, y más cuando vemos los resultados, que al darle el consejo bíblico, al darle la oración, el cuidado, vemos cómo el Señor actúa en las personas. Entonces es como que nos olvidamos de la otra parte, no descansamos bien, no nos cuidamos, no nos abrigamos cuando nos tenemos que abrigar, no comemos relajados, tranquilos, no tenemos ese tiempo de calidad precisamente en estos momentos donde estamos pasando este tiempo de cuarentena. Tan especial. Todas las cosas, como dijiste, Rey, nos ayudan a bien conforme al propósito con que Dios nos llamó. Y el propósito principal por el cual Dios nos llamó es para tener comunión con Él. Como dice la Escritura, ¿no? Que seamos uno con Él. Qué bueno, Patri. Y de esto, ¿sabés qué? Surge una verdad de todo esto que estamos leyendo y la vamos a desarrollar ahora después del intervalo. Pero, ¿sabés qué sale de todo esto? Realmente somos valiosos para Dios. Claro que sí. Derramó cada una de las gotas de su sangre por nosotros. Somos valiosos para Dios. Claro que sí. Así que, si querés, nos vemos en un segundo después del intervalo con esta verdad que salió después de desarrollar esta primera parte. Tú eres alguien valioso para Dios. Volvemos después del intervalo. Estamos de regreso, Patri, del intervalo, y nos habíamos ido con una afirmación tremenda. Tú eres valioso para Dios. Qué bueno, ¿eh? Amén. Algunos llegan a considerar como virtud el abandono personal y en consecuencia invierten todo su esfuerzo en cuidar a otros, a quienes consideran más merecedores de atención. Olvidan una de las verdades acerca de la relación con nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuando estuvimos tocando Tremendo. este punto? Debemos vernos como Dios nos ve. Animo a estas madres y a estos padres agotados a descubrir la verdad acerca de quiénes son ellos mismos, con qué propósito los creó Dios. Los animo a mirarse a sí mismos en oración a través de los ojos de Dios. La Biblia dice que Él nos mira a todos con la mirada de un Padre compasivo y amoroso. Amén. Comienza a mirarte a ti mismo con ojos maravillados, como alguien precioso, asombroso, hermoso. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Piensas que otros fueron creados de una manera singular y tú no? ¿Te resulta fácil alegrarte por los dones y talentos de otras personas, pero no por los tuyos? ¿Valoras y aprecias a tus amigos y parientes, pero no a ti mismo?
Cuando comienzas a considerarte como alguien valioso, a mirarte como Dios te ve, entonces encuentras el ánimo para atenderte a ti mismo de la manera en que lo mereces. Comienzas a honrar tu cuerpo cuando lo cuidas y Dios se complace cuando lo haces. Qué tremendo, Patri. Cuando estabas leyendo estas hermosas palabras se me venía a la mente, ¿no? ¿Cuánta gente, Patri? ¿Cuánta gente que aún no han sanado las emociones, que no han oído sus emociones o de niños han sido dañados? Encuentran en la reclusión, en el aislamiento, un aliado, una salida y piensan que es una virtud. Y lamentablemente cada día dañan y dañan y dañan más su autoestima y no logran un cuidado de sí mismos porque no pueden verse a sí mismos como alguien valioso. Y Dios te ve en este día, todos los días de tu vida, te creó como alguien valioso. Él quiere que te veas como alguien valioso y Él quiere sanar tus emociones, sin que dejes de ver valiosos a los demás, por supuesto, pero que también tú puedas verte como alguien valioso. Qué tremendo, ¿eh? Tan valiosos somos, que somos la casa donde Dios vive. Tremendo, ¿eh? La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Wow. Está en 1 Corintios 6:19. Sí, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Qué tremendo, ¿eh? Espectacular. Él vive en nosotros. Y si aún no vive, esta es tu noche. Él quiere comenzar a vivir en ti. Quizás estás mirando el programa y nunca le has dado tu corazón a Dios, nunca Él ha podido sanar tus emociones porque nunca has tenido una relación con Él, pero esta es tu noche. Dios quiere vivir en ti. Qué bueno. Cuando cuidas de manera apropiada el templo que Dios te ha prestado, lo estás honrando. Cuando no te cuidas en forma adecuada, cuando te duermes siempre tarde porque estás atareado cuidando a otras personas, cuando desoyes las señales de advertencia que te envía el cuerpo, cuando te sientes mal pero dices que es el precio que pagas para servir a Dios, estás deshonrando a Dios y desobedeciendo su mandamiento. Qué fuerte que es esto. Tremendo, ¿eh? Nadie ha descubierto algún versículo bíblico que nos ordene a mantenernos cansados en honor a Jesús. Wow. Tenemos 3 componentes del cuidado personal. Esto nos va a bendecir a todos. Amén. El cuidado apropiado de uno mismo tiene 3 componentes principales y los 3 son importantes. Si descuidas cualquiera de ellos, pronto tendrás problemas. Cuando los vigilas de cerca, aumentarás enormemente tus posibilidades de fortalecer y profundizar las relaciones que te son más importantes. Si querés yo leo el segundo. Dale. Primero, recibir. Wow. Recibir. Acá tenemos para decir mucho. Para mantenerte sano, necesitas recibir de los demás. Necesitas los recursos que Dios quiere darte, así como también la ayuda y el auxilio que quiere proveerte por medio de otras personas. Debes abrir tu corazón a Dios y a los demás a fin de recibir lo que necesitas. Tremendo, ¿eh? Para practicar un buen cuidado personal debes aprender a permitir que el amor de Dios y de otros te invada. Debes permitir que el amor de Dios inunde tu alma. Debes recibir. De más está decir que mucho hemos pasado por este proceso, por este pasito, por esta callecita, de que nos cuesta recibir o nos da vergüenza, no queremos, no hablamos si necesitamos algo. A veces porque nos han lastimado en el pasado. Exactamente, es por eso. Siempre es por algo. No somos personas que tenemos una locura galopante. No, más que estamos viendo a través de este estudio y la palabra de Dios que Dios nos creó para relacionarnos. Claro. Y si nos vamos a relacionar, no es que siempre vamos a dar, sino que también vamos a recibir. Claro, necesitamos abrir esa puerta
de poder recibir y de no, ojo, hay personas que por ahí empiezan a recibir, pero son exigentes, no son agradecidas, no, tiene que ser a su manera. Tienen que, no, si me vas a dar, dame de esta forma, si no, guárdatelo. Eso es Tremendo, orgullo. Eso es orgullo. Eso no está alineado con el Señor. Aún, Patri, para poder recibir tenemos que tener las emociones sanas. Así Sí. que hoy vamos a volver a orar antes de terminar el programa por nuestras emociones, pero siempre te animamos ahí donde tú vivas, en el país, en la ciudad donde estás, si estás cerca nuestro, sos bienvenido a nuestra iglesia cuando pase la cuarentena, si no igual nos podés contactar vía Facebook, vía YouTube, vía email, teléfonos, todos los datos salen ahí en los tituladores que Miki pone en el transcurso del programa, ¿no? Pero lo importante es que donde estés puedas conocer una iglesia, un lugar, congregarte, y ahí vas a conocer pastores, líderes, hermanos que están puestos para ayudarte y bendecirte, con los cuales vas a tener que abrir tu corazón para que esa ayuda que Dios ha planeado llegue a tu vida. Pero para eso necesitas que te ayuden a sanar las emociones. Qué importante, ¿eh? Seguimos adelante. Punto 2. Me toca a mí. El punto 2 y el tip que Dios nos da aquí es atenderte. El buen cuidado personal significa que debes aprender a atender tus necesidades legítimas. Esto significa que debes entender lo que las emociones te están diciendo acerca de las circunstancias. Recuerda, las emociones te brindan información importante para un cuidado personal adecuado. Como sabes, el propio Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Cristo creció, maduró y como un varón sano. Su cuerpo creció, su mente creció, su amor por Dios creció, sus relaciones con otros crecieron. Jesús permitió que toda la información que recibía del ambiente lo ayudara a crecer hasta ser una persona madura. Estas fuentes, las señales del cuerpo, de la mente, del corazón, proveen información útil que puede orientarte y dirigir el proceso de cuidarte a ti mismo. Qué importante, Patri, volvemos a hacer énfasis en oír la voz de nuestras emociones, como lo dijimos en el primer programa, no para que nuestras emociones nos gobiernen, no para que nuestras emociones manejen nuestra vida, porque sí hay que tener cuidado, porque las emociones provienen del corazón y el corazón es engañoso, el alma es engañosa, las emociones son engañosas, pero sí debemos escucharlas para saber atender al llamado de atención cuando lo requiere. Qué bueno, ¿eh? Claro que sí. Qué bueno. Claro que sí. Bueno, el punto 3, ahora sí, dar. Es dar. Si tienes presente que Dios te hizo para construir relaciones, no permitirás que el cuidado personal degenere en egoísmo. ¿Por qué? Porque eres consciente de que te cuidas a ti mismo a fin de estar en condiciones de darte a los demás. Muy bien. Recibir, atenderte y dar. Si falta alguno, habrá un gran agujero en tu cuidado personal. En cambio, cuando prestas atención a los 3 factores, estás en condiciones de desarrollar relaciones profundas, duraderas y satisfactorias en todas las áreas de tu vida. Claro, Patri, recordemos que estas enseñanzas tienen un fin. ¿El fin cuál es? Esta serie del ADN de las relaciones, lograr relaciones buenas. Desde el principio que sabemos que Dios nos creó para relacionarnos, Él también está interesado, Él es el principal interesado en que tus relaciones, arrancando contigo mismo, siguiendo en tu matrimonio, siguiendo con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos en la iglesia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Relaciones, Dios nos creó para relacionarnos. Dios es el principal interesado en que esas relaciones funcionen bien. Que sean eficaces. Que sean eficaces. Muy bien, ¿cómo te presentas? En tus relaciones, ¿cómo te presentas? ¿Se te ve saludable o desmejorado? ¿En condiciones o lleno de necesidades? ¿Estás listo para dar o demasiado cansado como para hablar? Las relaciones sólidas se construyen con la mentalidad de los niños exploradores. Siempre listos. Qué bueno.
Qué bueno, Patri. Cuántas enseñanzas, cuántas cosas hermosas que Dios nos está enseñando hoy. Espero que ahí donde estés en tu casa o donde estés viendo el programa podamos estar bendiciendo tu vida. Y tenemos un testimonio para hoy, un testimonio real. Pero ¿qué te parece si lo vemos después del intervalo? Dale. Vamos. Estamos de regreso una vez más con un tremendo testimonio, Patri. Contanos un poquito. Vamos a hablar del testimonio del el autor de este libro, ¿no? De nuestro amado hermano Gary. Gary Smalley, que nos está esperando. Él se adelantó. En noviembre del 2003 me practicaron un trasplante de riñón. Pocos días después de la cirugía comencé a leer un libro que me animó a modificar por completo mi manera de funcionar. El libro del doctor Don Colbert, Deadly Emotion, Emociones Fatales. Wow. Me ayudó a darme cuenta de lo que probablemente había contribuido al ataque al corazón unos años antes y a la vez a generar la enfermedad autoinmune que destruyó mis riñones. Wow, qué tremendo, ¿eh? Sin ser consciente de ello, durante los últimos 10 años me permití sentirme inquieto, frustrado y hasta hostil acerca de cuestiones cotidianas. Mi nivel de tensión se elevó y se mantuvo alto, presión alta. De esta manera bombeaba hacia mi organismo dos hormonas productoras de estrés, una actitud necia que, según el doctor Colbert, tiene un efecto muy dañino sobre el cuerpo. De hecho, si no se controla la liberación continua de estas hormonas estresantes, adrenalina y cortisona, puede marchitar el cuerpo de una manera similar al efecto de un ácido que quema el metal. Wow, qué tremendo. Horas después de haber pasado un suceso generador de estrés, el nivel de las hormonas puede estar alto todavía y seguir provocando efectos dañinos. Mi estrés continuo puso el sistema inmunológico en hiperactividad. Por último, comenzó a atacar mis células normales, la cual sin duda contribuyó de manera sustancial al ataque cardíaco y a la enfermedad del riñón. Lo peor del asunto era que yo estaba en medio del proceso sin darme cuenta de lo que me estaba sucediendo. Ni siquiera advertía el alto nivel de estrés. Creía que era normal y que todo el mundo lo tenía. «Ponle garra, Smalley», me decía a mí mismo. ¿Te das cuenta de lo que sucedió? Había estado descuidando mi persona. No escuchaba a mis emociones. No permitía que me informaran acerca de las situaciones que requerían atención. Había permitido que el estrés sorprendiera mi cuerpo. ¿Por qué se produce el estrés? En general, es el resultado de expectativas no cumplidas. O sea, nos ponemos una vara más alta de lo que en realidad se puede alcanzar. Más alta que la que Dios nos pone. Claro. Nosotros mismos nos ponemos la vara. Sí. Wow. Estrés es la brecha entre lo que esperamos de nosotros y de otros y lo que realmente ocurre. Cuando más grande la brecha, más grande es el estrés. Este estado produce emociones heridas, frustración, irritación, hostilidad, culpa y falta de perdón. Wow. El estrés que no se libera con frecuencia nos mantiene despiertos durante la noche. Insomnio. Hace que nos sintamos preocupados e intranquilos de manera excesiva respecto al futuro. Ya tenía 2 enfermedades y no quería tener una más.
El libro del doctor Colbert me hizo abrir los ojos. Me di cuenta de que tenía que aprender más acerca del cuidado personal. Señor, oré, enséñame de hoy en adelante lo que debo hacer para comenzar a prestar atención al estrés. Wow, qué tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Prestémosles atención. Yo en una ocasión cuando estábamos dando este estudio en persona a los muchachos, di este ejemplo también, que lo leí de hecho en el libro, porque esto sacamos lo más importante del libro de nuestro hermano, ¿no? Y un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando tenemos que acudir a un evento, sea cual sea, y hay algo que no nos permite gozarnos para ir a ese evento. Estamos como desganados, como que no tenemos ganas, que no queremos, que no me quiero, hoy no encuentro nada lindo, no me gusta la ropa, o sea, ponemos miles de excusas. Eso es, no, las emociones nos están diciendo, ojo, te estás sintiendo, Prestate atención. prestate atención. No que no termines yendo, no termines cumpliendo. El tema es ir a la presencia de Dios. Me sacaste la palabra de la boca. Explícalo. No. Es ir a la presencia de Dios y preguntarle al Espíritu, Señor, vos me conocés, decime, mostrame qué me está pasando. Necesito ir a este lugar y quiero ir bien. Claro, y aún echar, como dice la Escritura, ¿no? Nuestras ansiedades, porque justamente el no conocer el futuro y todo esto que recién leíamos como testimonio del hermano Gary, produce ansiedad en nosotros. Claro. Viste que hoy le llaman a todo este tipo de cosas, tiene un ataque de ansiedad. Claro. Y justamente la palabra de Dios es sabia y dice, es algo que tenemos que aprender los seres humanos, ¿no? Cargar nosotros mismos con la ansiedad. Sí. Muchas veces no entendemos cómo funciona Dios, cómo funciona el reino de los cielos, y pretendemos nosotros mismos llevar nuestras cargas, siendo que Jesús dijo que nuestras cargas se las dejemos a Él, y esto es cuando habla la Escritura de echar nuestra ansiedad delante de su presencia y no levantarnos de su presencia hasta que esa ansiedad realmente el Señor ya la haya trabajado, nos haya llenado, nos haya dado paz, y sí llevar la carga de Cristo, que es ligera. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué sabio es Dios, qué tremendo, Patri. Amén. Agrega las siguientes 4 acciones a tu programa de cuidado personal. Estos pasos se combinan entre sí para reducir la tensión a niveles controlables. Incluye estos 4 pasos dentro de tu oración antes de levantarte de la cama. 1. ¿Empiezo yo? Sí. Comienzo el día limitando mis expectativas terrenales al menor nivel posible, pero esforzándome en hacer para Dios todo lo que más pueda. Wow, qué bueno esto. Depende de Dios en todas las cosas. Depende de Dios, no dependas de tus fuerzas, ¿no? Comienza a hacer una lista de tus expectativas y entrégalas a Dios. Sigue teniendo metas apasionadas, sueños, objetivos en cuanto a amar a las personas y ministrarles, pero también esté dispuesto a esperar el tiempo de Dios. Fue la falta de esa actitud la que casi lo mata al hermano. Tremendo. Punto 2. Recibe todo lo que te ocurre como tamizado antes por Dios. Si Dios quisiera hacerlo, podría impedir que una experiencia mala te suceda. De modo que si permite que te ocurra, lo recibes como algo que Él autorizó, que pasara a través de su filtro. Mira, aquí el hermano está usando la misma. Amén. De él lo saqué. Justamente ayer lo mencioné en la prédica, en la prédica del domingo, que todo lo que sucede es pasado por el filtro de Dios. Y dije, es un dicho de mi esposa. Es un dicho del hermano Gary. Claro. Entonces todo lo que nos ocurre es permitido por Dios. Exacto. Aún lo malo. Es tamizado. Es tamizado por Él, que es tremendo, ¿eh? Y lo que está bien, desde el punto de vista de Dios, está bien para ti. Ni siquiera un gorrión puede caer al suelo sin que Él lo sepa y lo consienta. ¿Cómo podría alcanzarte algo malo sin antes pasar por su tamiz? Qué bueno, ¿eh?
cómo cambia nuestra mirada a la vida si logramos entender estas verdades, ¿eh? Amén. Punto 3. Cada situación molesta es una oportunidad para adorar a Dios, no para enojarse, no para hacer berrinches, no para deprimirse, No para aislarse. no para aislarse. Muy bien. Cuando enfrentes una experiencia frustrante, pregúntate, ¿de qué manera puede esto ser bueno para mí? ¿Cómo puede acercarme más a Cristo, enseñarme a ser más amoroso y más parecido a Él? Y además recuerda estas 3 verdades. Dios hace que todo lo que suceda sea para bien de quienes lo aman. Si yo lo acepto, las pruebas pueden dar como resultado que lo ame más a Él y a las demás personas. Por medio de las pruebas puedo llegar a ser completo en Él. Las perturbaciones emocionales me recuerdan que lo único que necesito es a Dios. Puedo aprovechar las dificultades para recordar mi amor por Él y mi total dependencia a Él. Dios irá delante de mí y también me protegerá las espaldas. Él es mi verdadero sostén. Él me guía y me consuela. De Dios es quien dependo y todo lo que necesito y jamás necesitaré otra cosa. Las pruebas me dan la oportunidad de hacer una búsqueda del tesoro, de reconocer los beneficios de una experiencia estresante. Dios es quien transforma la ceniza en algo bello, la tristeza en alegría. En medio del dolor, Él me transforma en alguien fuerte. Subrayar lo más importante de las 3 verdades aprendidas anteriormente. Qué bueno, Patricio, sabe que me acordaba, el Espíritu Santo me traía a memoria cuando leías esto, que a esto se refería Santiago, cuando escribió que estemos en sumo gozo. Para tener sumo gozo en medio de las pruebas hay que tener esta mirada. Hay que lograr entender primero que si me está pasando algo malo, el mismo Dios lo está permitiendo y es para mi bien. Sí. Es Romanos 8:28. Es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Es la única que puede cambiar nuestra manera de vivir. Primero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Los pensamientos de Dios tienen que ser insertados en nuestra mente, como decía Pablo, ya no tengo mi mente, sino que la mente de Cristo está en mí. Es necesario que comencemos a pensar como Dios piensa, que comencemos a ver la vida como Dios la ve. Entonces la palabra de Dios se va a hacer real en nuestras vidas, en cada una de nuestras situaciones. Último punto, 4. Descansa en Dios. Escucha en silencio y pregúntale qué es lo que Él te está diciendo que haga. Pídele a Dios que te revele su voluntad para ti y luego pídele a otras personas que confirmen lo que creíste escuchar. Quiero parecerme más a mi esposa Norma, cuidadosa y reflexiva. No quiero vivir a la carrera. Quiero que Dios renueve mis fuerzas. Mi transformación mayor consiste en escuchar más a mi esposa. Esto lo dice Gary, el autor. Sí, lo decía. Esto lo digo yo hoy también. Amén. Escuchemos a nuestras esposas. Yo sé que hay muchos hombres viendo este programa. Escuchemos a nuestras esposas. Y escuchemos también a nuestros esposos, ¿no? Claro que sí. Aunque no estuvieras al borde de un ataque cardíaco o de una falla de riñón, si no te cuidas de forma adecuada, podrías sufrir otros daños. Recuerda el consejo de este capítulo. ¿Cuál es? Presta atención a tus emociones. Permite que te den las advertencias de peligro. Luego presta atención a tus necesidades espirituales, emocionales, intelectuales y físicas. Mantén cargada la batería y cuando lo hagas estarás en buenas condiciones para alcanzar relaciones satisfactorias. Qué tremendo. Y antes de irnos, no nos vamos a ir sin orar. Cuando empezamos el programa, oraba en el silencio y en mi comunión con Dios íntima y pensaba que vamos a orar este día. Y el Señor me guiaba, vamos a orar a dejar todas nuestras ansiedades delante de su presencia. Yo sé que estás mirando el programa y quizás estás estresado o con ansiedad, que es lo mismo. Es necesario que hagamos caso a la palabra de Dios y llevemos todas nuestras ansiedades delante de su presencia. Así que si estás ahí, cerrá tus ojos junto conmigo
e inclina tu rostro y juntos vamos a hacer una oración al Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo va a venir en nuestro auxilio. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti. vengo delante de ti. Señor, estoy cargado. Señor, estoy cargado. Estoy cargada, si eso es una Estoy mujer. cargada. Estoy trabajada. Estoy trabajada. Señor, tu palabra dice, Señor, tu palabra venid dice, a mí, venid a mí, los que estéis cargados, los que estéis cargados, los que estéis trabajados, los que estéis trabajados, que yo os haré descansar. haré descansar. Señor, necesito Señor, necesito ese descanso. descanso. Perdóname Perdóname por haber vivido por haber vivido a mi manera. a mi manera. Perdóname Perdóname por no haber tenido cuidado por no haber tenido cuidado de mí mismo. Perdóname Perdóname por no haber oído mis emociones, emociones, las cuales tú las pusiste dentro de mí. dentro de mí. Señor, vengo delante de ti. Necesito ese descanso que habla tu palabra. Ahora dejo mis ansiedades, mis situaciones delante de ti. Y ahí donde estás, nombra esas situaciones, nombra esa ansiedad, eso que te preocupa. Voy a darte unos segundos para que tú lo nombres ahí donde estás orando conmigo. Decirle, Señor, aquí está, entrego mi ansiedad, entrego mi dificultad, y nombra, poné delante de su presencia lo que está trayendo preocupación, ansiedad en tu vida, estrés. Ahora, sea lo que sea, presentalo delante de Dios. Si ya lo hiciste, seguís orando conmigo. Señor, aquí dejo mi carga. Como dice tu palabra, quiero llevar tu carga, que es ligera. Porque si yo hago esto, tú cuidas de mí. Así que entrego mis cargas. En el nombre de Jesús. Padre, aquí están. Renuncio a ellas. Renuncio a mi estrés. Renuncio a mi ansiedad. En el nombre de Jesús. Me declaro un hombre, una mujer libre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué te parece, Patria, antes de irnos un instante de repaso rapidito? Para que nos quede claro este tema que ya con este programa se termina. El cuidado personal. Uno y uno. Me pongo los lentes otra vez. El cuidado personal es esencial en todas las relaciones. Si no te cuidas a ti mismo, no tendrás algo para dar en la relación. 2. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos. Este gran mandamiento indica que solo podemos amar a los demás en la medida que nos amamos a nosotros mismos. Cuando nos ocupamos de la totalidad de nuestro ser en el sentido espiritual, emocional, intelectual y físico, nos preparamos para tener relaciones saludables. 3. Tus emociones son tu sistema de información. Tus emociones te informan acerca de lo que estás sintiendo. 4. Presta atención a tus emociones. Identifica tus emociones y evalúa si son reales o no. 5. El cuidado personal no es egoísta. Cuidarte de manera apropiada es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu familia, tus amigos, tus colegas. 6. El buen cuidado personal incluye recibir, atenderte y dar. Necesitas recibir de los demás, atender tus necesidades legítimas y dar a otros en la medida que estés lleno. 7. Puedes liberarte del estrés y obtener paz. Disminuye tus expectativas. Recibe todo lo que ocurre como algo que ha sido filtrado por Dios. Aprovecha las experiencias estresantes como una oportunidad para adorar a Dios. Espera en Dios, escucha en silencio y pregúntale qué te pide que hagas. El cuidado personal es mantener las baterías cargadas para poder dar a los demás. Qué bueno, podríamos estar mucho más tiempo, pero nos tenemos que ir. La buena noticia es que vamos a volver con más Tiempo de Cambios.